Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien. muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar pues puntuales, pues para aprovechar el tiempo y que fluya todo muy bien. Entonces, bueno, pues hoy le toca empezar a Blanca para aterrizar, ¿eh? A Blanca para empezar con aterrizar lo de la sesión pasada y aterrizar muy bien como la definición de Chin y Chikung. Y bueno, pues adelante, Blanca. Aquí estoy. Listo. Bueno, pues nos quedamos la clase pasada, bueno, la sesión pasada, faltó de cerrar con la definición de Ximen Chikung. Entonces, voy a poner la presentación y vamos a... ¿Cómo se pone esta presentación? Bueno, compartir pantalla. Ahí está, ya la vemos aquí. No soy muy de usar PowerPoint, pero bueno. ¿Se ve completa o no tanto? Sí, se ve muy bien. Se ve bien. Ok. Bueno, entonces la definición de Sinen Chikung, como ya habíamos visto un poquito los términos, lo vamos a repasar rápido, bueno, a recordar un poquito. Vimos aquí el logo de que diseñó el doctor Pang, que está la luna, el sol, el universo y los 4 ideogramas que dicen Sinen Chikung. Y bueno, vamos a recordar que el chi, quedamos que es esta energía vital que se conforma desde la totalidad como la materia, energía e información y la mezcla de ellas tres. El kung, que es una práctica de alto nivel, de alto mérito. El chi, que es sabiduría, que también desde la totalidad sería la sabiduría de la materia, energía e información. Y neng, que es habilidad. Y hablando un poquito más de esto para entender el concepto ya completo, el Xineng, que va junto, es esta habilidad para despertar la sabiduría. Y viéndolo desde la totalidad, como el maestro Pang le gusta ver, bueno, nos invita a ver todo ya desde la totalidad y no así por partecitas, entendemos que desde la materia es esta mente conectada con el cuerpo para percibir su información. Entonces, vamos desarrollando esta percepción dentro de nosotros, donde nuestro cuerpo constantemente nos está avisando qué es lo que necesita para tener una vida saludable, para sentirnos mejor, para el bienestar. Entonces, no tiene un sistema nervioso que constantemente nos está dando avisos, y entre más practiquemos, una vez que conozcamos este método, vamos a desarrollar esta percepción para que apliquemos esta información hacia nosotros y detectemos de mejor manera cuando estamos cansados, si tenemos sueño, si tenemos hambre y qué debemos de comer y en qué cantidad, qué nos hace bien, qué nos hace daño. Y eso es para el cuerpo físico. Para la parte emocional, dentro de la parte de energía, que son las emociones, en vez de utilizar nuestras emociones como las utilizamos casi todo el tiempo, que es reaccionando
a un evento, a una situación, pues vamos utilizando estas emociones como un recurso para recibir y para enviar información. Y con esto encontrar una paz profunda. Entonces, no es que tengamos emociones buenas o malas, sino que esas emociones van a ser para canalizar algo, para que nuestros órganos, principalmente los 5 órganos principales, ¿no? Que bueno, ya los podremos ver con más detalle desde la medicina tradicional china, trabajan en conjunto y nos van llevando a tener una armonía dentro de nosotros todo el tiempo. Entonces ya no vemos al enojo como malo, a la tristeza como malo, no. A veces necesitamos estar un poco tristes o un poco enojados, no todo el tiempo solo felices, pero normalmente en una armonía en donde sentimos un bienestar profundo y una paz profunda. Entonces, esto nos lleva a que podamos encontrar una paz profunda en nuestra vida. Y desde la información, que es la sabiduría de la mente, que estemos tan conectados con nosotros mismos que podamos entender quiénes somos, que podamos ser nosotros mismos, que podamos encontrar nuestra esencia y que eso lo vivamos todo el tiempo. Y de ahí también encontramos esta paz y este bienestar y esta manera armónica de vivir. Entonces, ya una vez juntando estos conceptos de los que ya platicamos, vemos, como ya hemos visto, ¿no? Que el Kong es un trabajo de alto desempeño, de alto nivel de desempeño, y que es también una cultura, que es una forma de vivir para lograr este gran nivel. Entonces, es todo este tiempo practicando ya en la vida diaria, ya sea que estemos trabajando, que estemos dormidos, que estemos haciendo nuestro trabajo, cualquier actividad. Entonces, toda la vida es una práctica constante. Y esta práctica, lo siguiente es que la hacemos con mucha pasión, con amor a lo que hacemos, encontrando nuestra vocación. Y eso nos hace sentir como felices o realizados. Y la tercera cosa es que estamos comprometidos con la excelencia. Y esta excelencia... Perdona que te interrumpa tantito. Es que aquí, bueno, la idea es como, ya se repite un poco lo que explicaron los demás, ¿no? Muy bien, lo está haciendo súper bien, pero la idea es ahorita Ya cerrarlo. ajá, como sobre todo explicar la definición completa de todos los conceptos, todo lo dijiste Ok. súper bien, Esto ya es y creo que es una parte 2 y 7. súper contundente en donde la gente dice, ah, ok, sí me gusta el Chine Chikung, ¿no? Entonces, ¿quieres Ok. explicar así contundentemente la definición? Bueno, entonces, bueno, ya llegamos a la definición, que es un trabajo de alto mérito que hacemos con el chi para despertar la sabiduría y así alcanzar el máximo potencial humano de forma natural. Y siendo este potencial como uno de los más altos o el más alto, la libertad, que incluye muchas cosas, que es liberarnos de la necesidad, por ejemplo, de ser felices o de ser amados o de estos anhelos que constantemente tenemos, porque cuando alcanzamos esta libertad, cuando nos sentimos internamente libres, pues estamos completos y somos una fuente de amor y de inspiración. Y lo que dice de forma natural es porque es pues sin remedios, sin agujas, sin pomadas, sino con lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra conciencia y nuestro chi. Y esto es lo que hacemos o sea, de esto se trata el Tsinen Chikung, de lograr esto cada día Muy mejor. bien, perfecto. Muy bien, pues está excelente. No sé si alguien, creo que esa es una parte, yo lo que he visto en mi experiencia es que es una parte como, siento que es de los puntos clave del curso, en el que la gente en ese momento dice, no, pues dime más, porque la definición de Chine Chikung siento que es una parte en la que ya encerró todos los conceptos y la gente pues queda como muy como interesada de saber qué siguen, ¿no? Incluso yo les recomiendo mucho de vez en cuando como para hacer difusión, hacer pláticas, ¿no? En las que básicamente expliquen esto que vimos hasta ahorita, ¿no? Como qué es Chine Chikung, sus beneficios y a lo mejor una pequeña práctica, ¿no? Eso siento que es muy bueno en la que ustedes a lo mejor inviten a un grupo de amigos, en una empresa, en un grupo, ¿no? Una plática así como muy concreta en explicar qué es Chine Chikung muy contundentemente, que sea muy inspirador, ¿no? Y que la gente lo sienta un poquito con una práctica, creo que eso ya es muy bueno, ¿no?
pues muy bien, no sé si alguien tiene una duda o si quiere aportar algo. Y esto creo que también es una parte en la que debemos como poner nuestra propia como esencia, ¿no? Al compartirlo un poco desde nuestra experiencia y bueno, pues es muy bonito. Pero bueno, Y creo que te esto salió muy bien. viene muy de ti ahorita, son los primeros pasos para explicarlo. Sí, sí, después ya ustedes encontrarán sus propias palabras y todo, pero pero bueno, creo que estuvo muy bien, ¿no? No sé, Ok. ¿alguien tiene alguna duda o Yo quería preguntar una cosa. claro, Este, lo que acabas de comentar, Abraham, es así como que cómo vamos a poder evitar que no ser repetitivos, porque algunas veces se repite la información. Entonces, ¿qué debemos de considerar y qué no para no ser repetitivos en el proceso, ¿no? De lo que estamos explicando cuando nos toque a cada quien? claro. Sí, sobre todo ahorita era porque un poco a lo mejor yo lo tengo muy claro porque yo organicé el temario, ¿no? Pero pues la vez pasada la idea es que cada compañero explicó que era chi, que era gong, que era chinen, y ahora lo que tocaba era como cerrar todas estas ideas con la explicación contundente de que era chinen chikung, ¿no? Y Blanca lo explicó muy bien, pero un poco era como repetir lo que ya los compañeros habían dicho, ¿no? Entonces, igual sería bueno como que antes de la clase lean como todo el temario para que más o menos recuperen el hilo como del curso, porque la idea es como que estamos todos, entre todos, dando un curso, ¿no? Lo cual se me hace como un experimento muy rico. Entonces, como que recuperen, ok, vamos aquí en esta parte del curso, me toca a mí dar esta parte, y como que ahí le echen toda la galleta, bueno, pues todo su talento para explicar esa parte que les toca, aunque sea un concepto pequeñito, pero como para seguir el hilo, ¿no? No es necesario recuperar todo, sino que sigamos el hilo. Ujú. Rocío, sí, Chio. Sí, hola, buenas noches, ¿no? Hoy una pregunta, ahorita con esta definición que nos expuso la compañera y que sí evidentemente es muy o es idéntica, ¿no? La que hemos aprendido también contigo. Nada más una pregunta, ¿estarían de acuerdo con que la práctica del Chinen Chikun es un esfuerzo acultural? Es decir, en esta liberación me pareció ahorita que lo dijo la compañera, ¿no? Que no tengamos necesidades impuestas, digamos, por la cultura que nos impone ser felices y eficientes, o sea, ciertos cánones culturales, ¿no? Y ahorita, no sé, tuve ese pensamiento y quiero ver si están de acuerdo con eso, ¿no? El Chin en Chikung es una práctica o se puede considerar una práctica que nos libera de cánones culturales o de limitaciones culturales, quiero decirlo así, ¿no? Más que de cánones, ¿no? De ciertas limitantes culturales que nos da porque al ir a la esencia, al ir a la naturaleza humana, parece que se desprende, ¿no? Para lograr los objetivos se desprende de cánones culturales. ¿Estarían de acuerdo con eso? Sí, creo que es algo bien importante. Es como ir a la esencia de la naturaleza y que no tiene que ver con cumplir con algo chino o algo mexicano, ¿no? O con algún estereotipo, sino realmente ser tu esencia y como de manera natural, ¿no? Y algo bien importante es como ahí a veces cabe mucho la explicación de decir, aunque aquí no como se recomienda o la idea un poco pues utópica es que podemos lograr esta libertad absoluta sin necesidad de algo externo, no quiere decir que el Chinechikun promueva que no podamos pedir ayuda, ¿no? De un médico, de un tratamiento, de acupuntura, de una pomada. O sea, la cosa sí a veces vale la pena aclarar que no es como que promovamos eso, ¿no? Sino simplemente que tenemos el potencial. Ok, Pero sí, se me hace muy bueno lo que dices, Chu. gracias. Sí, Muy bien. Y ahorita no se preocupen por sentir que repiten a lo mejor lo que está en la presentación. Poco a poco ustedes lo dirán a su propio tono, pero creo que ahorita pues está muy bien, ¿no? Pero bueno. Muy bien, pues a quién sigue Candy. Si quieres platicar un poco. Ah, sí, Fernando, perdón. No, Eduardo. Ah, es que también está Fernando y Eduardo. Ah, ya, entonces ¿quién sigue? ¿Eduardo o Fernando? Pues en el orden como aparecen las manitas es Fernando. Si Adelante, Félix, entonces. si puede prender su manita. O a ver, si quieres, mientras el doctor Fernando prende su micrófono, si quieres, Eduardo, para... Perdón, sí, Ah, ya ahora, está, ya está, ya ya. está. Bienvenido, Fernando. Oye,
Gracias. Gracias por la explicación, por toda la definición y felicitaciones a Blanca. Primero, también quería consultar es algo parecido a lo que había dicho la compañera recién. Si bien Shinen Chikun es una verdadera cosmovisión, ¿no es cierto?, de ir a la esencia e ir al ser mismo, también puede ser tocado que, como decía la última frase, que es un poquito peligrosa, la última frase que salía en la exposición, sin tener que acudir a otras, a otras, a otras disciplinas o agujas o lo que sea, porque si nos metemos en una cosmovisión completamente cerrada, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que estar rechazando también otras alternativas de ayuda. Sí, precisamente ese era como mi último comentario, en el que debemos siempre mostrarnos como muy, o sea, la definición es explicar el potencial que tiene el ser humano de alcanzar la plenitud, pero eso no quiere decir que no necesitemos en el proceso ayudas externas, ¿no? Como todo lo que necesitemos, ¿no? Pero Claro, es sobre todo explicar el potencial que tiene el ser humano nada más, ¿no? Pero sí vale claro. la pena aclararlo. Ajá. Sí, gracias. ¿Sí, Eduardo? Hola, ya soy yo. En relación a la parte de la liberación, como de a partir de la práctica del Shinen, recuerdo mucho la frase que dijo el maestro el día domingo, el maestro chino, cuando hace una breve explicación y dice que tendríamos que en ese sentido como regular un poquito más la parte por ejemplo, de las pasiones, de la pasión o de los deseos, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué lo cito? Porque, por ejemplo, en relación a lo que decía la compañera, cuando decía que si era como una parte de liberación o de romper con esos cánones culturales, pues evidentemente me parece ser que por sí solo el Shinen no lo va a lograr. Sin embargo, nos da la posibilidad muy claramente de, por ejemplo, pongamos como ejemplo el sexo. En una sociedad donde parece ser que todo está sexualizado, parecía ser que entonces habría que tomar esa parte de la sexualidad no una, como una pasión, sino como una posibilidad entonces de crecer como ser humano. Entonces, a partir de eso me alejo, pues, por ejemplo, de la comercialización que ha sufrido la sexualidad durante mucho tiempo, ¿no? Y que a nuestros días, pues, se puede reflejar muy bien, por ejemplo, en conductas donde parecía ser que es como bien visto que alguien tenga, pues, relaciones sexuales diarias, ¿no? Y depende, obviamente, de nuestra edad. Sin embargo, ahí es cuando entra el Shinen. Entonces dicen, pues hay que regular esa parte y tener una sola pareja sexual, ¿no? Porque la energía se va en eso, ¿no? Y pues, por ejemplo, una eyaculación masculina, pues, equivale como a 7 días de trabajos forzados. Entonces es ahí cuando vamos como la práctica de Shinen, pienso que en ese sentido nos lleva como al despertar la conciencia, ¿no? Entonces cuando despertamos la conciencia, pues hacemos como una interiorización en nosotros y eso nos da la posibilidad como de liberar muchas cosas en nosotros en relación, por ejemplo, a los deseos, ¿no? Bueno, eso es nada más lo que yo, a partir de las lecturas que he leído, por ejemplo, de la teoría del Feng Yuanxi, pues he logrado como entender, ¿no? Gracias. Sí, creo que es un tema muy interesante ese de la sexualidad y va a haber una parte en la que lo vamos a revisar con mucha profundidad, pero creo que sí está muy asociado a lo que dice Chio en el sentido de decir que como que el Chin Chikun de alguna manera te ayuda a ir pasando por capas, que vamos a ver también sobre los marcos de referencia, hasta que tú, más allá de que sea una moda o que sea una cuestión que en tu cultura, pues a lo mejor en algún lugar puedes tener dos o tres esposas y eso es algo que es como el éxito en la cultura, ¿no? Dependiendo del país en el que estés, que tú puedas conectar con la realidad real, en la que tú sientas tu cuerpo y más allá de que se digan incluso los médicos tradicionales chinos es bueno o malo, más allá que el maestro Pan diga que es bueno o no bueno o malo en el sentido de un valor ético, sino
como bueno para tu cuerpo, ¿no? Es más que nada que tú mismo o la persona del practicante sienta su vitalidad y entonces decida con base en la realidad, en la vitalidad, si es algo que ahorita le conviene o no le conviene hacer, ¿no? Entonces es más allá de los conceptos culturales o éticos, es ir hacia la realidad y nosotros entonces sentir nuestra vitalidad y decir, ah, ok, esto me va a hacer más fuerte, me va a hacer más contento, desde la totalidad y entonces guiarnos por eso para experimentar la verdadera libertad, ¿no? Entonces creo que es un poco por ahí. Y la sexualidad pues ya lo revisaremos, ¿no? Pero no sé si creo que estamos en lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente tema si no hay alguna otra opinión. Entonces si quieres, Cande, contarnos por lo que tú sabes sobre la historia de Chinen Chikung y lo vamos complementando entre todos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo me basé en el libro de la ciencia del Chinen Chikung. Yo les hago llegar a mis alumnos, a los que se inscriben, ¿verdad? El libro también y vamos viéndolo y vamos practicando también. Y bueno, pues el Qigong es un tesoro en la cultura china, en la historia de la cultura china de hace de 2000 años. Y bueno, yo lo escribí, lo puedo leer algo, me voy acá. Permítame. Aquí lo tengo. Sí, Cande, por supuesto, lo puedes ahí leer. Gracias. El Qigong es un tesoro de la herencia cultural china. Con más de 2000 años de historia, cada vez más y más personas comprueban en todo el mundo y aceptan su tremenda vitalidad, milagrosos efectos de curación de enfermedades, fortalecimiento del cuerpo y prolongación de la vida. Actualmente el Qigong prospera en todo el mundo. Entender solamente ciertos aspectos de Qigong llevará a un entendimiento erróneo de todos los demás aspectos del Qigong. De tal suerte, resulta imperativo establecer correctamente el significado integral de Qigong y ponerlo en un contexto de entendimiento total antes de avanzar más en el proceso de aprendizaje del Qigong. El Qigong se basa en la teoría de la totalidad de la vida, mediante el uso de la mente hacia el interior en nuestra propia iniciativa de reformar, perfeccionar y mejorar la función de la vida, lo que hace que el instinto natural se convierta en pensamiento intelectual consciente. La naturaleza es una totalidad. El cuerpo humano, sí. Es que ahí como que el tema ahorita un poco sobre todo lo que te tocaría explicar es como un poco más hablar sobre de dónde viene el Chinen Chikung, como eso que empezaste a decir como de cuánto tiempo, un poquito sobre los diferentes tipos de Chikung, ¿no? Que ha habido en la historia y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Entonces en esa parte es ahorita como dar el contexto a los practicantes de, pues de lo que se conoce sobre pues la trayectoria del Chikung hasta nuestros días, ¿no? Es un poquito ese contexto. Ándale, entonces eso fue lo que me faltó, Abraham, porque yo me fui como que haciendo resumen, sí me faltó entonces, A lo porque mejor lo tiene más viene muy adelante. largo, viene muy largo. Sí, sí. Pues sí, dice, los puntos de vista se consideran erróneos en que el Qigong era superstición y brujería, pero todo eso ha sido descartado gradualmente. La percepción y el entendimiento del Qigong tiene muchas descripciones. Algunas personas creen que es un tratamiento médico, pues tiene parte importante con la medicina tradicional china. Otras personas creen que forma parte de un ejercicio físico. Algunos más creen que es la evolución de artes marciales. Sin embargo, todas estas percepciones son incorrectas. Y bueno, pues me voy ya a lo que es el Qigong, que realmente es una totalidad y que hay que practicarlo pues muy seriamente, poniendo la mente hacia adentro y esa mente llevarla también a la actividad externa para unirla e ir instruyendo nuestra mente
Pero eso ya me fui, pero es que ya me fui Sí, a lo, a definiciones del Qigong. Si ahí, por ejemplo, lo que dijiste creo que es algo que yo nunca he dicho, pero se me hace como muy interesante, que es como mencionar un poquito como los diferentes caminos que ha tenido el Qigong. Por ejemplo, hablaste, y aquí es una parte muy buena que los maestros han ido precisando, de que hay como 5 líneas en el desarrollo del Qigong, ¿no? Por ejemplo, una como la que mencionaste, que el Qigong viene una línea de las artes marciales, y en la que pensar que el Qigong solo es eso, pues sería una parte más que erróneo, incompleto, porque si una parte del Qigong se desarrolló dentro de las artes marciales, es una línea. Otra línea es el Qigong que se desarrolló a través de las prácticas budistas, que vienen más que nada de la India y que eventualmente migraron a China. Otra línea es la práctica que viene del taoísmo, que es la práctica pues que originó Lao Tse. Otra práctica es la práctica del Qigong confucionista. Y la otra, la que tú también mencionaste, que se asocia mucho a la medicina tradicional china, es la que de alguna manera es la base de la medicina tradicional china, que es el Qigong médico. Entonces, esas serían como las 5 líneas del Qigong, y yo pienso que un poco hablar de la historia es un poco tocar, que no somos expertos en la historia del Qigong, creo que es algo muy extenso, pero es mencionar un poquito el contexto, y eso que mencionabas al principio, que es como que por lo menos hace 2000 años se sabe que ya existen como diferentes linajes o prácticas de Qigong, pero que incluso pues se estima que tienen 5000 o hasta 7000 años de antigüedad algunas prácticas, ¿no? Entonces yo pienso que en general con eso sería como suficiente. También, pues con el curso que les mandé, pueden hablar un poquito como la forma en que la gente se aproximaba al Qigong, que no era algo como para todos, sino que era algo que uno se tenía que hacer como monje o un sacerdote o practicante de un linaje muy cerrado, que a veces incluso eran linajes familiares, que cuando esa familia pues terminaba de extinguirse, la información se acababa, ¿no? Entonces que, sobre todo es dejar la idea en las personas de que no es algo que se rescató, algo nuevo, es algo pues que tiene una historia larga en China, y otro que les recomiendo explorar un poco es como el libro que escribió Fátima Krisliev, ¿no? La doctora Fátima, el libro rojo de las 8 frases, porque ahí también da una breve como reseña sobre el Qigong, ¿no? sobre- Y entonces también es como, aquí sobre todo dar un poquito de datos históricos, ¿no? Y el Ok, contexto histórico. Ujú. sí, sí, haz de cuenta que resumí y haz de cuenta, y es todo lo que estás diciendo viene, pero no sé, se Más me hace más adelante. interesante adelantarme, pero sí Ah, lo voy ok. a tomar en cuenta, sí. Muy bien, Carmen. Gracias, Abraham. Bien. Y bueno, si alguien más quiere aportar algo de la historia El chico. como sobre todo algo que no está en la presentación que yo les mandé, porque la idea sería un poco enriquecer esa parte, ¿no? Muy bien. Sí, Ángeles. Tengo más bien una pregunta sobre lo que estabas diciendo de las 5 líneas de Qigong. Dentro de esas 5 líneas, ¿en qué parte entra el Chin Qigong? ¿En cuál de las 5 líneas? Es una parte como muy importante porque el Qigong, el Chin en Qigong es como una mezcla de esos 5 sistemas, porque el maestro Pan, que es lo que sigue un poquito, ¿no? Más adelante, como explicar, creo que en la siguiente clase, hablar sobre la historia del maestro Pan. Entonces no me quiero adelantar mucho, pero de alguna manera el maestro Pan es experto en los sistemas tradicionales de Qigong, que aprendió desde niño, y él toma lo mejor de cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, él toma lo mejor del Qigong budista, que es el uso de la conciencia, pero el maestro Pan se da cuenta que los practicantes del Qigong budista de alto nivel, en la historia, ¿no? Porque él sobre todo se basa como no tanto en lo contemporáneo, sino él estudia libros antiguos, y él ve que en muchos casos de personas de muy alto nivel no alcanzaban a llegar a la iluminación o al nirvana o al Dao porque sus cuerpos se enfermaban y morían prematuramente, aunque su mente era pues muy iluminada, ¿no? Y entonces él incorpora al Chin en Qigong esta parte de la conciencia, pero también toma del taoísmo la parte del Qigong más energético, de la parte del Qi. Y entonces, como que al juntarlos, pues los hace más potentes. Pero también ve que se requiere un trabajo físico intenso. Entonces incorpora elementos de las artes marciales que él estudió desde muy joven para hacer también algo que físicamente estemos fuertes, ¿no? Flexibles. Y entonces, pues nos complementa muy bien. Y tiene muchas cosas de la tradición, de la medicina tradicional china, aunque toma elementos, pero no es idéntica, ¿no? Por eso es bien importante que a veces no expliquemos el Chin y Qigong con lo que sabemos de medicina tradicional china, porque muchas veces no encaja, y yo veo que muchas personas, médicos tradicionales chinos, se hacen muchas bolas con el Chin y Qigong porque entonces empiezan a entrar en conflicto.
o empiezan a dar explicaciones que la verdad es que no vienen al caso, que los maestros no dan y que el maestro Pang no da, ¿no? Y luego Eso tampoco hace y luego está el Qigong confucionista, que es la parte de la virtud, ¿no? Que es una parte que, pues también es parte del, por ejemplo, el de Gao Chi Chun, ¿no? El respeto al maestro, el tomar la información, el Xin Chuan, todo eso, pues son también aspectos del confucianismo. Que ya también el maestro Pan después incorpora cosas de la medicina moderna y de la psicología moderna y de la neurociencia y del marxismo. Entonces, al final el Cine Chikung es una mezcla del conocimiento antiguo del Chikung, pero también del conocimiento moderno científico y filosófico. Tati. Gracias. Quiero compartirles, alguien en el chat puso el libro Secretos de la Energía Inteligente. Es ahí en el chat está. Y dice en la página 148, proceso mediante el cual los chikuns tradicionales se convierten en la ciencia del chikun. No lo voy a leer porque se nos hace tarde, pero aquí dice, fueron 20 años necesarios para que los chikuns tradicionales se conviertan en la ciencia de chikun y viene esa explicación. Ahí encontré yo eso. Ah, pues sí, luego le puedes tomar una foto y la mandas al grupo para que lo leamos, ¿no? Sí, estaría bueno. Ajá. Y ir complementando. Creo que es una parte pues muy importante del curso en la que se da un contexto y que las personas que no saben nada de Chin Chikung pues tengan una idea de dónde viene, sin entrar también a veces en tantísimos detalles, porque entonces pues como que tampoco es que en ese momento las personas necesiten tanta información. Entonces cada quien tendrá que usar su criterio para dosificar la información, ¿no? Y pues investigar un poco más sobre la historia. Muy bien. Pero muy bien. Perfecto. Entonces ahora si quieren platicar Carlos Romero sobre lo que hayan investigado o sepan del Centro Huaxia. Sí, buenas noches a todos. Más que una, digamos, reseña de fechas y años de lo que fue el Centro Huaxia, que se puede resumir básicamente en 10 años que fueron del 1988 a 1998 y que cambió en 3 ocasiones, eso es lo que entiendo y lo que pude encontrar, cambió en 3 ocasiones de localidad hasta que más o menos a partir de 1996 se estableció ya en unas instalaciones que encontró el maestro Pang en un lugar llamado Tanshan, ¿sí? Más que dar una descripción de esto y hablar también de cuándo se cerró y por qué se cerró, etcétera, a mí me gustaría ahondar más bien en lo que el Centro Huaxia significó o significa para todos los practicantes y aprendices de esta maravillosa ciencia actualmente, ¿sí? Siento que el Centro Huaxia fue la culminación del trabajo de muchos años, de toda su vida del maestro Pang, y en realidad fue un proyecto exitoso de salud pública, ¿sí? Si nosotros comparamos este proyecto exitoso de salud pública, aunque se haya cerrado el lugar, con este proyecto actual que estamos viviendo mundialmente de salud pública completamente en el otro polo opuesto, ¿sí? Que es esta situación de global, mundial, pues podemos darnos cuenta que realmente no es una casualidad que aparezca una síntesis de una enseñanza, tradiciones milenarias, y que el maestro Panga haya sido el que absorbió el conocimiento de 19 linajes. O sea, yo considero que hay dos cosas que cuando tuve primer contacto con Shinen Chikung, hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Una fue esta síntesis de 19 linajes. Yo no creo que hayan personas en el mundo que sobren, que tengan la capacidad de poder ser reconocidos para poder recibir esto, ser receptáculos de este conocimiento y tener la capacidad y el conocimiento de sintetizar y de crear una sola
escuela, una sola ciencia, ¿sí? Que es el Shinen Chikung. Creo que esta es una de las cosas grandiosas de esto en lo que nos encontramos, y culminó en la apertura del centro Huaxia, que pues como hemos escuchado, se ha mencionado que es el hospital más grande del mundo. Aquí quisiera yo hacer algunas consideraciones personales, ¿sí? Porque como occidentales hay cosas que asociamos de acuerdo a la información que tenemos en el subconsciente. Para todos nosotros un hospital tenemos una imagen y una información que no corresponde para nada cuando escuchamos el hospital más grande del mundo, sin médicos, sin enfermeras, sin quirófanos, sin medicinas, etcétera, donde se curan o donde se han curado, porque esta información la encontré, no sé, 180, 200 y tantas enfermedades, etcétera. A mí me gustaría en este punto hacer algunas aclaraciones al respecto, que pueden o no estar de acuerdo con ellas, obviamente, ¿no? Y una de ellas es precisamente esta cuestión de que se le denomine el hospital más grande del mundo. El nombre, los nombres oficiales, digamos, que encontramos del Centro Huaxia, es Centro de Investigación y Entrenamiento Huaxia de Shinen Chikung. Este fue el primer dato alrededor de 1988. Después hubo un pequeño cambio, era un centro de investigación y entrenamiento. Después se denominó Centro Huaxia de Recuperación, basado obviamente en la práctica de Shinen Chikung, ¿sí? Entonces, en realidad, este trabajo de investigación, de entrenamiento tanto para instructores, para personas que estaban ahí para aprender cómo enseñarlo, pero también entrenamiento para los estudiantes. Es curioso que en la información que existe, una de las cosas notables es que el maestro Pan no le llamaba pacientes a todas las personas que llegaban al centro Huaxia, que eran aproximadamente, al parecer, de 3.500, 4.000 por mes durante 10 años, ¿sí? Sino que les llamaba estudiantes. Entonces es claro que en un hospital que no tiene médicos, ni enfermeras, ni quirófanos, ni medicinas, ni etcétera, ni tampoco tiene pacientes, porque en el Shinen no puede ser un paciente, son métodos de autosanación, entonces tienes que ponerte las pilas, hay que practicarlo. Entonces en este lugar lo que habían eran estudiantes, eran practicantes, ¿no? Entonces creo yo que esta parte del hospital más grande del mundo, que estoy casi seguro que fue un título puesto por ahí por algún occidental, posiblemente, ¿sí? Y si me equivoco, bueno, mil disculpas. Pero creo yo que una de las cosas que necesitamos hacer es poner las cosas claras, ¿no? Este es un trabajo como practicantes y ahora como aprendices de esta maravillosa ciencia, el nombrar las cosas como realmente son, ¿sí? Entonces, creo yo que esta maravilla de proyecto representa para nosotros, y tanto para las gentes que toman los talleres partiendo de cero, una cosa sensacional, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis para platicar un poquito, brevemente, de una experiencia que tuve en la Ciudad de México hace un par de años, ¿sí? Yo tenía un consultorio ahí en la colonia Roma, y en este lugar habían dos escuelas de Qigong. Una de ellas se llamaba Los Siete Lotos y la otra Grulla Blanca Tibetana. Y cuando no tenía yo paciente y no habían clases en el salón, me ponía yo a practicar, a hacer mis prácticas de Shinen, y en una de esas ocasiones los instructores de ahí le van con el chisme a la señora que se considera la autoridad número 1 de una de estas escuelas, y me invitan a que comparta la práctica con ellos, yo sin tener la menor intención de enseñar absolutamente nada, ¿no? La realidad es que estuve ahí, estaba esta señora y sus instructores, sus estudiantes en Bosques de las Lomas,
estaba un poco nervioso, dije, van a poner una revolcada gigante, pero la realidad es que quedaron impresionados, ¿no? Con lo que pude compartir. Y eso nos da una idea de lo que tenemos en manos, ¿sí? Entonces, simplemente para compartirles lo que tenemos, visto desde otras escuelas, ¿sí? Entonces, volviendo al Centro Huacha, hay algunas observaciones. Una de ellas es que, bueno, ya la comenté, fue un centro de entrenamiento, ¿sí? Como dije, para instructores y estudiantes. Y la otra es que fue un centro de recuperación. Ese fue el nombre que le pusieron. ¿De recuperación de qué? Pues de salud, de la condición, ¿sí? Pero en alguna información he encontrado esta parte donde se relaciona el lugar con un lugar donde se trataron no sé cuántas enfermedades. Entonces la realidad, la sabemos todos, es que cuando uno trabaja con el chi, tanto en la parte de autosanación como en la parte terapéutica, no tratamos con enfermedades, tratamos con condiciones de chi, que básicamente se resumen en dos cosas, como lo sabemos, que es problemas en la circulación de chi y problemas en la calidad de chi. Y eso es lo que está en el fondo de cualquier enfermedad que exista, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, estas son las aportaciones principales. Y también algo que me llamó la atención es que, bueno, en este centro se trabajaron básicamente con 4 aspectos. Uno de ellos, o sea, tanto los estudiantes que acudían a este lugar para sanarse, tenían que confiar en el potencial del Hunyuan Chi, ¿sí? Si no, ¿a qué iban, no? Ese es un punto. El otro es que lo sabemos, es que la organización del campo fue uno de los aspectos fundamentales de la práctica en este lugar, en el Centro Huacha. Y el tercero es que se utilizaba Fachi, o sea, mandar chi. Esto era una práctica directa de los instructores, de la gente que estaba en estos cursos que hizo el maestro Pan de 2 años para instructores. Durante todos estos 10, 11 años que estuvo el Centro Huacha abierto. Y el último aspecto que tenía que ver ya directamente con los estudiantes, pues era obviamente la práctica. Y desde mi entender, la práctica principal era 2 métodos, ¿sí? Que eran Penchi Wan Din Pa y San Shin Bin Shan Chuan. Levantar y verter el chi por la cabeza, y los 3 centros se fusionan. Entonces, bueno, creo que esto es... iba a hablar un poco de por qué se cerró el Centro Huacha, pero en realidad creo que es irrelevante. Por ahí sabemos que fue un aspecto político, pero también me llamó la atención una palabra que utilizaste, Abraham, hace unos momentos, y es, dijiste que había que hilar o agarrar el hilo de las cosas, y creo yo que en este sentido necesitamos ver un poco el proceso del Shinen Chikung y del Centro Huacha y de toda la actividad del maestro Pan en términos de la civilización. O sea, estamos al final de una civilización de 5 o 6 mil años. ¿Cómo sé esto? Bueno, hay un libro, me tocó estudiar con un japonés, estuve los últimos años de su vida con él. Representa una tradición de sanadores de los linajes samuráis, y él tiene una información muy interesante al respecto en un libro que se llama La fuente de la civilización actual. Estoy hablando del maestro Nakasono O-sensei, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante esta civilización de 6.000 años hacia acá, que fue una civilización, ha sido una civilización descendente masculina, ¿sí? Pudiéramos entrar un poco en hablar de cuál es la naturaleza energética masculina y la naturaleza energética femenina. Esto lo podíamos tratar tal vez en otro tema, porque si no nos alargamos mucho, pero la realidad es que las
características energéticas de esta civilización que comenzó hace más o menos 5 o 6 mil años es descendente, ¿sí? Es una civilización masculina descendente. No sé si hay alguna duda, nomás hay que abrir los ojos y ver para todos lados, y creo que esto es obvio, ¿no? Digamos, lo que ha ocurrido con esto, pues es que hemos llegado a establecer un caos en la civilización, en cierto sentido, o sea, en muchos sentidos, ¿no? En el área de la salud, en el área de la educación, en el área de todo, ¿sí? De la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, siento yo, que este es un aspecto importante, el ubicar Shinen Chikung dentro de este punto de inflexión donde necesitamos cambiar el rumbo, tanto en lo personal, en lo familiar, ¿sí? En lo social, en el país, en todo, y siento que precisamente este antecedente del centro Huaxia, que nos ha dado un regalo gigantesco el maestro Pan, y el tesoro que es el Shinen Chikung, son herramientas que no existen eh, eh, en el mundo, para poder nosotros, en lo individual y en lo masivo, poder retomar la vía correcta, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, si tienen algún comentario, adelante, alguna pregunta. Bueno, voy a hacer algunas precisiones. Creo que es muy bueno, como digo, Luis, creo que lo que comentas es muy interesante y muy cierto. Nada más algunos datos, creo, sobre todo coincido en el aspecto en que no vale la pena tanto de pronto dar tantos detalles de fechas y eso, porque también a veces varían entre las diferentes fuentes. Yo lo que conozco, ¿no? De que nos han dicho los maestros y las visitas que he hecho a lo que era el centro Huaxia, es que el centro Huaxia más o menos duró, como lo dices, de los años más o menos 89 a 2000, abril del 2000, donde se terminó de cerrar el centro. Y el centro era, sobre todo para prestar en la ciudad de Qinhuangdao, a las afueras de la ciudad de Qinhuangdao, y la ciudad de Tanshan, que es muy cerca de ahí, ahí se estableció otro centro de investigación y es donde se recibía a los extranjeros. Eso se creó un poquito más adelante, como lo decías, como en el 94, algo así. Pero no es algo que realmente a un alumno de que está tomando el curso por primera vez, pues le aporte algo tanto, ¿no? Creo que es más importante esto que dices como el ejemplo de lo que el Centro Huaxia representó como a nivel de logro, de investigación y sobre todo un poquito como que nos deja el ejemplo de que es posible lograr un lugar en el que se aborda la salud de una manera tan diferente y que realmente tan efectiva, ¿no? Entonces, creo que ese es como, siento que la parte que a mí me gustó mucho de tu exposición, ¿no? Como dar este giro de por qué platicar del centro Huaxia, ¿no? Por esta que tú comentaste, ¿no? Otro detalle como muy bueno que se me hizo, que es como cómo trabajar el centro Huaxia, ¿no? En términos de los 4 elementos que diste. Y creo que yo destacaría mucho esta parte que decías, como que se trabajaba mucho con el campo, desde la organización del campo como herramienta, pero también desde de formar una comunidad, un campo de personas con unas características muy diferentes de cómo aprender a comportarnos en sociedad, de cómo enviar información correcta, de cómo recibir la información correcta, de cómo inspirarnos, porque ahí bailaban mucho, cantaban, se motivaban, que era una parte, pues yo siento que de las más importantes de China y Chikung, ¿no? La forma en que el maestro Pan dirigía, pues la alegría de ese lugar, ¿no? El trabajo intenso, pero amoroso, ¿no? Y y otro punto es que enseñaba a todos a hacer fachi, no solo a los instructores, ¿no? Todos hemos visto estas prácticas del espiral en las que esos no todos son maestros y todos están mandando chi a los demás, ¿no? Entonces también creo que era un elemento muy valioso y ¿y qué otra cosa? Y bueno, creo que sí, como dice esto de hilar la información, creo que es muy valioso también entender el contexto histórico en el que estamos y sobre todo el contexto histórico de China. Yo les recomiendo mucho en el curso leer un libro que se llama Los cisnes salvajes, que es una novela histórica que también les voy a pasar la bibliografía aquí, porque eso nos ayuda mucho a entender el proceso histórico de por qué el China Chikung nace como una respuesta evolutiva en este momento en el que China está a punto de colapsar, ¿no? Y que cuando muere Mao, pues deja una China destruida y que al final es el momento en que se abre un poquito la oportunidad pues de expresar otras ideas y es cuando el maestro Pan
pues abre el Cine Chikung y se es absorbido con pues, toda la necesidad del pueblo chino y que pasa lo que pasa, ¿no? Entonces creo que es muy bueno el contexto y ya cada quien pues dosificará de acuerdo al tiempo que tiene en el curso. Hay cursos en los que se puede hablar mucho más y inspirar desde esta parte, otros cursos en los que no hay tanto tiempo y pues se dirá algo más breve, pero creo que incluso como instructores vale la pena que sigamos platicando sobre estos temas, ¿no? Y bueno, pues felicidades, Carlos. Y bueno, Tati, adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta muy breve. Si cuando estamos hablando de esta historia, hay personas, me ha tocado en los cursos, inclusive en el último contigo, que preguntan de por qué se fue, no me acuerdo cómo se llaman, el otro grupo que hacía las presentaciones, como que eso me gustaría tenerlo claro. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa si alguien me dice, entonces ahora el centro de Xi'an es el que sigue siendo como Huaxia? O sea, son dos preguntas. Sí, es algo muy importante, no dejen ver los temas que siguen para ver si no nos estamos metiendo en otro. Contexto de China Chikung en China. Si vamos a hablar un poco más del contexto de China Chikung en China, en la siguiente clase, entonces, entonces ahí vamos a hablar más, por ejemplo, del Falun Gong y el Falun Dafa, que creo que es lo que preguntas, ¿no, Tati? Como de este otro Chikung, ¿y qué pasó ahí? Entonces ahí podemos hablar más de ese tema. Y de lo del centro Xi'an, pues yo no puedo hablar como tanto de él porque yo nunca he ido. Lo que a mí me ha dicho la maestra Helen es que pues no es como el centro Huaxia, a lo mejor es un inicio, ¿no? De algo que se puede lograr y este es algo muy valioso, pero lo que yo sé de lo que ha dicho la maestra Helen, que ella ha ido porque la invitaron a participar, pero pues ellos no viven ahí, entonces no pueden, es que pues es un grupo, sobre todo que están atendiendo a personas de la tercera edad, que están practicando fuerte. Algunos amigos han ido a practicar y dicen que está muy padre, pero que no es todavía un centro de investigación, un centro de preparación como o sea, no tiene como el centro Huaxi que tenía campos de siembra, que tenía animales, que tenía, o sea, al final siento que es importante, como decía Carlos, poner las cosas en su justa medida y de pronto, pues decir, bueno, es un inicio y ojalá que crezca, ¿no? Pero no es como todavía comparable con lo que se logró allá en el centro Huaxia, ¿no? Y bueno, nada más una cosa que ahorita me acordé de lo que dijo Carlos. Hasta donde yo entiendo, el nombre del hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos, lo han puesto los maestros. Y creo que sería una buena pregunta para el domingo hacérsela a ellos, porque la verdad es que yo también veo que los maestros chinos, y en general los chinos, les encantan los nombres rimbombantes y a veces exagerados. Y también creo que a mí me gusta ser muy pragmático en todo esto, porque también a veces generan ideas como muy extrañas sobre que no, el hospital más grande del mundo, y entonces imaginamos una cosa monumental. Y si bien era algo grande y algo muy bien logrado, pues también a veces genera una idea como desproporcionada y que no es la idea, ¿no? La idea es que informemos bien y bueno, pues el Centro Juárez yo creo que no necesita exagerar, fue un lugar impresionante pero creo que el nombre sí se lo pusieron los chinos, ¿eh? Entonces habrá que investigar ahí más. Pero bueno, es un dato nada más. Bueno, pues si no hay alguna otra opinión. Ricardo, ¿sí? Sí, hola. Justamente, mira, hablando de eso, hay un libro que Ujú. se llama 101 Milagros, que se supone que es 101 casos que ocurrieron en este lugar. Y también aquí, justamente en la descripción, dice como hospital, más grande, ¿no? Largest Medicine Hospital, como el hospital más grande. Entonces, como que sí viene también de ya de tiempo atrás, ¿no? El La, nombre. el nombre, ajá. Y solamente pues hacer esa recomendación de ese libro, que yo lo acabo de ordenar por Amazon. Ya les puse en el mensaje también ahí el nombre del libro. Ujú. Sí, ahí vienen muchos casos, ¿no? Del Centro Juárez. Sí, y bueno, pues sí es como seguir investigando sobre este tema. Y aunque no digamos todo en un curso, pues tener el antecedente y entre nosotros seguir hablando, ¿no? De eso. Bueno, pues vamos a ver con Cecilia, si quieres hablarnos más de lo que tú sabes. No, Marina, perdón, Marina sobre los beneficios, ¿no? Perdón, Cecilia, Marina primero va a los beneficios. Y tal vez Sí, nos dé tiempo esta clase de eso y ya los otros dos temas los pasamos a la siguiente. ok, muy bien. Bueno, pues muy buenas noches, queridos compañeros y amigos. Voy a compartir la pantalla
para pasar unas láminas. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve bien. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo voy a compartir un poco sobre los beneficios que conlleva la práctica del Chinen Chikung. Y algo muy importante que a mí recientemente me llamó mucho la atención, sobre todo en el último curso que tomé, el nivel 1 con Abraham, es un poco hablar cómo este proceso, digamos, de curación, que normalmente es lo que más atrae a la gente para enrolarse, digamos, en la práctica, es un poco verlo como un proceso de cambio o de transformación. Y esta cita que les comparto aquí en la lámina, habla un poco sobre, voy a bajar un poco aquí para que lo vean, sobre cómo enfatiza el doctor Pan, ¿no? Que la transformación de uno mismo se logra con esta ciencia y aplicando la propia conciencia. Pero bien, entonces los efectos o los beneficios, digamos, de la práctica podemos resumirlo en las personas en 3 grandes ámbitos, que es el ámbito físico, el ámbito mental y el ámbito emocional. Y también hay efectos o beneficios, digamos, cuando las personas practican que beneficia pues externamente pues a lo que está alrededor, ¿no? Como son las plantas, los animales, el suelo, etcétera, como que toda la vida. Y ahorita les comento al respecto. Entonces, es importante también mencionar que obviamente estos beneficios de la práctica del Chinen Chikung depende pues de cada persona. Entonces, no se dan solos, ¿no? Sabemos que a veces difundimos mucho todos los beneficios, decimos o explicamos verbalmente que son muy buenos, pero no practicamos lo suficiente. Entonces, pues hay factores claves para lograr estos beneficios, que son, para tener estos logros, que es pues talento, disciplina y tiempo para practicar. Entonces, si en este proceso estamos que cambia lo físico, lo emocional y lo mental, pues no hay manera que no cambie nuestra vida, ¿no? Está un poco o mucho más armoniosa. Particularmente en el ámbito físico, el doctor Pan expresa, bueno, y ya lo hemos escuchado en diferentes referencias, que no hay enfermedad que no pueda cambiar mediante la práctica. Aquí se usa esta palabra, ¿no? Como cambio. Entonces, si la salud física se relaciona con la cantidad de chi, también con la forma como este chi se estructura, entonces podemos optar por, sobre todo quien tiene un proceso fuerte de alguna enfermedad, más que decir me quiero curar o estoy en un proceso de curación, enfocarnos como estoy en un proceso de cambio, en lugar de decir, pues eso, ¿no? En un proceso de curación, porque pues cambiar sí es algo que todos consideramos que sí es posible, entonces nos quita un poco esa carga de si lo lograré o no, ¿no? La curación. En el ámbito mental, las capacidades mentales también se incrementan y esto pues nos hace tener mayor claridad mental y facilidad de concentración. Es muy bueno para personas que tienen déficit de atención, mejorar el aprendizaje y la capacidad de análisis. También tiene efectos pues en la creatividad en general, ¿no? Y luego en el ámbito emocional, pues también se obtiene muchos beneficios, ¿no? Sobre todo a personas que tienen depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Y en este punto creo que muchos de los que somos practicantes, que no tenemos un tema particular de salud, al menos yo lo puedo decir por mí, que te permite fluir mucho más a gusto por la vida. Puedes sentir la forma pacífica en que abordamos o que se pueden abordar los problemas que se toman ahora con una mayor calma, ¿no? Con que todo fluye de manera armoniosa. De esta manera, pues uno de los beneficios es tener como que más aprecio por la vida más sencilla, más simple, más amable. Y esta ciencia, bueno, hay algunas bastantes referencias que tienen alto nivel de efectividad. Hemos comentado que en el Centro Huasha, pues hay referencias de cuántas personas tuvieron efectos positivos, ¿no? De el cambio
desde que entraron hasta que salieron. Practicaba durante 24 días y pues había bastantes efectos. Marina. Mande. Perdón que te interrumpa. Es que esa es la parte que le sigue a Cecilia, que vamos a ver la siguiente vez, como platicar más del respaldo científico. Entonces, un poquito como esta parte de los beneficios, creo que ya la comentaste muy bien. Y ahí yo lo único que comentaría en cuanto a los beneficios, por ejemplo, todo esto está muy interesante, pero eso le tocaría como a Cecilia hablar más sobre el respaldo científico. Y bueno, esta lista nunca la había visto y está muy buena, ¿no? Pero lo que creo que aquí, nada más mi único comentario, todo lo que está muy bien, es más como resaltar como la experiencia de cada persona, de cada instructor, de lo que ha visto tanto en compañeros como a lo mejor eventualmente más en sus alumnos, como en su caso, sobre todo lo que ustedes han experimentado, ¿no? Porque creo que es una parte muy importante que debemos cuidar el balance entre no a veces hacernos unos testimonios larguísimos, ¿no? Como demasiado, pues no sé, como no sé, como si fuera una película, ¿no? Pero sí como inspirar a las personas contándoles un poco lo que ustedes de primera mano han sentido en lo emocional, mental y físico y lo que han visto en otras personas, porque eso abre mucho la mente y también como la confianza de las personas, decir, ok, pues eso, ¿no? Y sin exagerar, pero tampoco sin como dice el maestro Pan, como muy orgullosos, pero humildes, ¿no? Pero creo que es una parte también creo que clave del curso poder inspirar a las personas a de pronto decir, ok, pues si eso lograron y lo percibo como real, voy a intentarlo, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Pero muy bien, Muy bien, gracias. perfecto. Bueno, pues entonces la siguiente clase vamos a pasar estos temas Sí, el tema de, no de de respaldo científico ok. y características. Entonces lo vuelvo a reorganizar y se los mando para el jueves. Y bueno, no sé, ¿algún comentario, Rocío? Adelante. Nada, quería yo compartir muy brevemente que uno de los beneficios que vimos, ¿no? Recordarás Abraham en las cárceles, por ejemplo, es la incomodidad. A mí me dio mucha ternura cuando algunos estaban acostumbrados a estar en la cárcel, entonces pues llegaron a practicar sin mucha expectativa, la verdad, ¿no? Y de repente, por practicar, se acomodó la espalda y ya no cabían en su cama. Y entonces se sintieron incómodos. Y eso fue un beneficio, porque no es tomar conciencia que estoy en la cárcel y que no estoy cómodo y que no estoy bien. Pues a mí eso lo quería compartir porque me da mucha ternura y mucho conflicto a la vez, ¿no? El decir, estás abriendo, es un beneficio y es un conflicto, porque la incomodidad en ese caso era un beneficio, ¿no? Y es muy complejo, pero sí fue muy bonito, ¿no? Me di mucha ternura, hasta me acordé de golpe. Sí, eso creo que es algo bien profundo lo que dijiste, que igual nos daremos un tiempo más de percibir, porque eso, la incomodidad la vamos a experimentar en el Chin Chikung y es parte del empezar a romper nuestro marco de referencia, pero creo que ahí lo podemos tocar, pero eso me hace genial. Muy bien, pues vamos a pasar a la práctica para seguir con nuestra sesión. Entonces Andrea ya los tiene listos los grupos, los va a pasar para allá y ahorita ahí continuamos. ¿Qué tal? Bueno, pues yo empiezo hoy la práctica. Vamos a hacer su chanfá para organizar el campo.
Nos colocamos en la postura correcta, lo vamos a hacer sentados, porque después viene nuestra compañera para hacer la chi y para estar más cómodos lo hacemos sentados. Entonces vamos a colocarnos en la postura correcta. Bagüe sube, el mentón ligeramente hacia adentro. La lengua toca el paladar superior. Axilas como vacías. Midmen lo llevamos relajado hacia adelante ligeramente. Abdomen suave contraído. Huijin y esfínteres relajados hacia arriba. Huijin y Bagüe en la misma línea. Colocamos la punta de nuestro dedo pulgar sobre el chonghue, pero relajado. Desde el centro de la cabeza, a la altura de los ojos, nos conectamos con un punto lejano en el horizonte. A través de todos los objetos, este punto nos conecta con todo el espacio vacío más no vacío del universo. Y despacio y lentamente vamos trayendo este punto, acercándose, y lo llevamos a través de Yin-Dan hacia el centro de la cabeza. Cerramos los ojos lentamente. Nos relajamos. Conectamos al corazón. Mente y corazón se unen y desde ahí, desde ese corazón puro, despertamos la alegría dentro de nuestro ser. Una pequeña sonrisa nos ilumina. Algo simple. Y ahora vamos a relajar todo el espacio de la cabeza. Relajamos el espacio del cuello, de los hombros, de los brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos de la mano. Entramos al espacio del pecho y de la espalda alta y lo relajamos. Entramos al espacio del abdomen y espalda baja y lo relajamos. De la cadera, relajamos. Entramos dentro de la columna y la relajamos profundamente. Y relajamos los muslos, rodillas, antepiernas, tobillos, pies y dedos de los pies. Todo nuestro cuerpo se relaja, profundamente relajado. Y en esa relajación, nuestro cuerpo de materia se va transformando en chi, en un espacio vacío, más no vacío, como transparente. Vamos percibiendo la parte superior. Nos vamos profundo, muy lejos, hacia todo ese universo vacío, más no vacío, conectándonos ahí. Y nos vamos hacia los pies,
y a través de los pies abrimos y nos conectamos con todo el universo abajo de nosotros. En ese vacío más no vacío. Y vamos a percibir el frente. Vamos a percibir cómo nos unimos a ese espacio, a ese vacío más no vacío. Y hacia atrás. Conectamos con ese espacio infinito. Del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos conectando en todas las direcciones. Y vamos percibiendo todo el espacio que nos rodea. Todo ese espacio es nuestro campo. Mezclándonos con él. De todo el espacio del lugar donde nos encontramos. Y vamos mezclándonos juntos. Nuestros campos se hacen uno solo. Conectándonos con el campo de todos los practicantes, de todos los maestros. Con el maestro Pang, con los maestros Cao y Fei, con los tantos y tantos maestros que tenemos la fortuna de tener aún, con todos aquellos iluminados, con todos los practicantes, que son miles y miles. Nos vamos haciendo uno solo en el campo de Chi. Un solo corazón, una sola conciencia. Bien relajados, bien relajados. En silencio. Nos vamos fusionando a todo el campo de la naturaleza, a todo el campo de la tierra y a todo el universo. Nos fusionamos lejos, muy, muy lejos. Y nos hacemos uno con todo ese espacio. En todas las direcciones. Nos mezclamos ahí. Y ahora, desde ese espacio infinito, desde ese vacío más no vacío, venimos hacia nuestro campo. Y venimos profundo dentro de nosotros. El chi, el Hunyuan Chi original sigue llegando abundante hacia el campo y al interior. En nuestro ser, el chi penetra por todos los puntos de acupuntura. Bien relajadas, bien relajados. Ponemos la mejor información. Todo está normal. El chi fluyendo. Las funciones normalizadas.
Todo está bien. Todo es jaula. Ahora vamos a conectar a través de nuestros brazos y manos de chi con todo el universo y formamos una esfera de chi y la traemos al frente y la conectamos a nuestro Dantien Ba y vamos a cubrir el ombligo. Ana, ¿me escuchas? No vamos a integrar el chi ahorita. Vamos a pasar directamente a la dirección de la chi, por favor. Con Amparo. Cubrimos el ombligo y mantenemos la mente ahí en nuestro Ana, Dantien Ba. Ana, ¿me escuchas? ¿Me hablan a mí? Sí. Vamos a pasar directamente a la chi, a practicar la chi sin integrar el chi, porque del chi chanfa no se integra el chi a menos que sea el único ejercicio que vayamos a hacer. Entonces, vamos. Gracias, muy lindo. Es que no oigo mucho, no se oye mucho. Paro, por favor, la chi. Bueno, pues manteniendo este estado de Qigong, vamos a continuar haciendo la chi. Vamos a practicar la chi. Manteniendo esta condición, llevamos las manos a la altura del ombligo, una mano frente a otra. Y llevamos nuestra mente al universo infinito. Y abrimos. Llevamos la mente al espacio entre las manos y cerramos. Universo infinito, abrimos. Espacio entre las manos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. El chi sigue a la mente. Universo infinito. Abrimos. Espacio entre las manos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Sintiendo el chi entre las manos. Abrimos. Cerramos. 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 Abrimos.
cerramos, abrimos, 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 cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, Claro, ¿puedes ir terminando, por favor? Llevamos la mente al dantian bajo y lentamente cubrimos el ombligo. Integramos el chi. Integramos el chi. Ahora, Ana, Manteniendo la... con Chi Kuan Yin Fa. Vamos a continuar con nuestra práctica con Chi Kuan Yin Fa. Manteniendo la mente adentro, lentamente. Relajamos los brazos. Nos colocamos de pie, en postura de inicio. Migmen, si estábamos sentadas o sentados, lo llevamos hacia atrás. El coxis baja, bajo y sube. Y en este estado de Qigong comenzamos la práctica. Meñiques inician el movimiento, palmas hacia atrás, palmas hacia abajo. Empujamos, jalamos, suave, empujamos, jalamos, empujamos y jalamos, relajando nuestras manos. Nos hundimos en el chi, conectamos una gran esfera de chi y lo elevamos a la altura de nuestro abdomen. Iluminamos el chi. Sentimos libre. Despacio vamos volteando las palmas hacia abajo y nos conectamos con todo el horizonte infinito. Nos expandimos
Y vamos hacia atrás, conectando con todo el chi. Lo llevamos atrás. Iluminamos Migmen. Sentimos el chi. Subimos hacia abajo. Los dedos medios se unen. Llevamos las manos con palmas hacia arriba, a la altura y anchura de los hombros, hacia el frente. Nos hundimos conectando con todo el chi, iluminamos Yin Dan, sentimos Yutsen. Despacio vamos inclinando suavemente las palmas y vamos por todo el horizonte hacia los lados. Llevamos los brazos hacia atrás, hasta donde alcancen nuestras manos hacia arriba y oprimimos. Vamos bajando por toda la columna hasta oprimir mismo. Y vamos pasamos delante de nuestro rostro, del cuello hasta el pecho. Llevamos los dedos al frente. Nos hundimos frente a nosotros. Nos hundimos y separamos palmas, dedo pequeño, anular, medio, formando un triángulo, vamos elevándolo al frente. Y separamos índices y pulgares a la altura y anchura de los hombros, sacando los centros de las palmas. Jalamos. Empujamos, jalamos, empujamos, fluyendo, jalamos, empujamos. Al frente, vamos hacia los laterales y abrimos, cerramos, abrimos. Cerramos, abrimos, 15 grados, cerramos y vamos abriendo, conectando con todo el chi, vamos hacia los laterales, sacando los centros de las palmas, jalamos. Empujamos, jalamos, empujamos, jalamos, empujamos. Conectadas ahí a todo el universo. Subimos, bajamos, subimos. Bajamos, subimos, bajamos, relajamos, volteamos nuestras manos conectadas a todo el chi. Elevamos una esfera de chi. Despacio y lentamente subimos el chi arriba de la cabeza. Sostenemos un tiempo de respiración, relajados, relajados. Vertemos el chi por la cabeza hasta las plantas de los pies, Huiyin bien cerrado. Y el chi va penetrando profundo. Toda la parte superior de la cabeza está abierta y el chi entra, ese vacío, más no vacío, entrando profundo. Pasamos delante del rostro, del cuello. Las palmas en el pecho quedan paralelas y vamos bajando por el pecho hasta el abdomen y con
los dedos medios presionamos Tuchi. Rodeamos nuestra cintura. Los dedos profundos al interior y presionamos Nikri. Bajamos el chi. Vamos bajando por la cadera, por los muslos. El cuerpo baja acompañando a la mente y al chi. Las rodillas, bajamos por las antepiernas hasta los pies, rodeando los pies, manos sobre el pecho, bien relajada la cabeza. Desde el mente empujamos, jalamos, empujamos y subimos, bajamos y subimos. Quitando las manos de los pies, nos conectamos con una esfera infinita de chi. Y elevamos el chi, vamos subiendo. Las manos pasan a la parte interna de los pies, de las antepiernas. Y subimos por rodillas, muslos, ingles, abdomen y presionamos Tuchi. Chi es muy abundante en el Dantian. Y relajamos. Manteniendo la postura de inicio, vamos subiendo los brazos por los laterales. A la altura de los hombros, con dedos medios elevados, sacando los centros de las palmas, hundiéndonos en el chi. Jalamos, empujamos, jalamos, empujamos, jalamos, empujamos. Ahora vamos hacia el frente, cerrar, abrir, expandiéndonos. También cerrar, universo abrir, cerrar y abrir. Conectándonos con todo el puño chi, vamos hacia el frente, a la altura y anchura de los ojos, nos subimos más en el universo y jalamos, empujamos, jalamos, empujamos, jalamos, empujamos, bien relajado. Y ahora subimos, bajamos, uno entra profundo, universo arriba, Dantian abajo, subir, bajar, relajando nuestras manos de chi. Volteamos palmas, conectándonos con todo el puño chi, formando un gong, elevamos el chi. Elevamos una gran, infinita esfera de chi brillante. Sostenemos arriba de la cabeza un tiempo de respiración, relajamos, relajamos. Y vertemos el chi por la cabeza hasta las plantas de los pies. El chi penetra por todos los espacios y vamos bajando nuestras manos delante de la frente, presionamos Yin Dan, iluminamos Yin Dan, sentimos Yutsen.
Rodeamos nuestra cabeza arriba de las cejas, las sienes, arriba de las orejas y vamos hacia Yutsen. Iluminamos Yutsen, sentimos y vamos llevando el chi hacia abajo. Presionamos en rodeamos con nuestras manos de chi, el cuerpo, los ojos, las axilas. Conectamos de nuevo en Zen y dirigimos el chi hacia abajo. Llevamos hacia Migmen. Iluminamos Migmen, sentimos el chi. Rodeamos la cintura, los dedos profundos, como tocándose sin tocarse en el centro del dantian bajo. Presionamos el chi, sentimos. Y ahora vamos bajando, pasando por el abdomen, por la parte interna de las piernas. Vamos llevando el cuerpo hacia abajo, siguiendo a la mente del chi. Pasamos por rodillas, antepiernas, los tobillos, pies y colocamos palmas sobre empeines bien relajadas. Empujamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Lo subimos con nuestras manos, pues echamos chi de abajo y lo llevamos por la parte trasera de nuestras piernas, vamos elevando, pasando las rodillas, los muslos, las caderas, espalda baja y presionamos Migmen, iluminamos Migmen, sentimos el chi. Rodeamos la cintura y presionamos el chi. El chi es abundante en el dantian. Relajamos, manteniendo la postura de inicio. Hundiendo las manos en el chi, formamos Kupo y dirigiendo desde ahí los brazos en diagonal, en ángulo recto, elevamos el chi. Formando una gran esfera, vamos subiendo y vamos volteando despacio a las palmas, sosteniendo esta esfera de chi arriba de la cara. Sostenemos un tiempo de respiración relajados, relajados. Vertemos el chi por la cabeza. Hacemos bandín. Y vamos bajando las manos, casi tocando la cabeza, nos vamos hacia los laterales, pasando por las orejas, el cuello, delante de los hombros, las palmas van al frente y el brazo derecho se hunde frente a nosotros, relajando la muñeca casi al límite y vamos por todo el horizonte de la izquierda a través de la cintura, giramos, caderas al frente, a los 90 grados presionamos chongui, continuamos atrás, sobre el hombro, enderezamos, chihu, brazo izquierdo, extendemos sin extender, hundiéndonos en el chi. Relajamos palma a la derecha y con la cintura de chi, caderas al frente, giramos, presionamos chongui a los 90 grados y vamos hacia atrás sobre el hombro, enderezamos, chihu. Respiramos 3 veces naturalmente sin forzar. Con cada respiración al inhalar, presionamos los 4 puntos.
Y al exhalar relajamos, la presión es suave. Ahora despacio, deshacemos el mudra y llevamos las manos por todo el horizonte y formamos flor de luna. Separamos los antebrazos y formamos postura de Dietzi, Hesh. Y vamos subiendo, elevamos arriba de la cabeza y suavemente, gentilmente nos extendemos un poco más y separamos las palmas del pequeño anular medio, palmas al frente y separamos índices y pulgares. Con palmas al frente vamos bajando los brazos por los laterales. Despacio vamos colocando las palmas hacia arriba y vamos hacia adelante. A la altura y anchura de los hombros, con dedos medios iluminamos Jintan, sentimos Yutsen. Recogemos los codos hacia atrás y presionamos Taba. Los dedos se unen como tocándose en ese espacio infinito. Y llevamos las manos hacia atrás, hundiéndonos en el horizonte, en ese vacío, más no vacío, y vamos hacia los laterales. Volteamos las palmas. Formamos una gran esfera de chi, la traemos al frente. La conectamos a nuestro Danti en bajo. Y despacio vamos llevando las manos sobre el chi. Mujeres, derecha primero, hombres la izquierda. Cubrimos el hombro. Nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro Danti. Integramos el chi. Integramos el chi. Relajados, relajados. Manteniendo este estado de Qigong, deslizamos las manos, mantenemos y seguimos con nuestra compañera. Teniendo la condición, vamos a practicar Sanchen Ning Shen Swan, método de la fusión de los tres centros. Abrimos las puntas de los dedos a 90 grados, de los dedos de los pies a 90 grados. Y abrimos talones, formando un 8 chino. Manos a los costados. Empujamos. Y jalamos. Empujamos, jalamos, empujamos, jalamos, relajamos muñecas, llevamos palmas por enfrente de nosotros, a la altura de Duchi. Dominamos Duchi. Relajamos manos. Las llevamos por todo el horizonte alrededor de nosotros. Hasta atrás. Iluminamos Ming. Recogemos brazos por los costados. Presionamos Dabao. Sacamos dedos,
Los llevamos por enfrente a la altura y anchura de los hombros. Iluminamos Jinta. Abrimos manos y brazos hasta casi formar una línea recta. Meñiques inicia el movimiento, palmas hacia abajo, palmas hacia arriba. Levantamos brazos a los costados, hasta arriba. Nos estiramos más. Bajamos manos. Pasamos por enfrente de la cara, cuello y a la altura del pecho. Conectamos con el centro del pecho. Seguimos bajando por enfrente del abdomen. Con las manos formamos una esfera, dedos sin tocarse, a la altura de Ruchi. Nos relajamos. Baihui levantado. La punta de la lengua toca el paladar. Doblamos ligeramente las rodillas hacia adentro. Las ingles se hunden, sentándonos sin sentar. El coxis lo llevamos apuntando hacia abajo. Los brazos mimen ligeramente hacia atrás, lo abrimos. Los brazos ligeramente hacia adelante. El pecho ligeramente unido. Baihui levantado. Barbilla contraída. Nos relajamos. Llevamos nuestra mente al universo infinito arriba de nosotros. Traemos hacia el centro de la cabeza y al centro del Dantian bajo. Centro de las manos, Lao Gong. Conecta con el universo infinito alrededor de nosotros. Traemos hacia Lao Gong y hacia el Dantian bajo. Yongchuan, el centro de los pies. Conecta con el universo infinito debajo de nosotros. Lo traemos hacia Yongchuan y hacia el centro del Dantian bajo. Nuestra mente en el centro del Dantian bajo. Los tres centros se fusionan. La mente está quieta, muy tranquila, muy en paz. Observamos nuestro interior. Desde el Dantian bajo. Y bien cerrado. Respiramos tranquilamente. Al inhalar, nuestra mente está dentro. Al exhalar, llevamos al universo infinito. Nos fusionamos con él. Poco a poco, nuestro cuerpo adopta esta postura.
Cualquier tensión, libera, relaja, observa. Continuamos. Ciclo es medias horas. En este caso lo haremos unos minutos. Continuamos. Gracias. Blanca, ¿puedes hacer el Hicieron muy movimiento de bien. conclusión, por Ya favor? tomé algunas notas de Poquito algunas recomendaciones. Levantamos Bai Hui. Estiramos piernas. Cerramos talones. Puntas de los pies. Las manos las llevamos hacia el pecho. Tenemos posición de rezar. Las levantamos por enfrente de nosotros hasta arriba de nuestra cabeza. Y nos estiramos un poco más. Abrimos palmas hacia enfrente y abrimos brazos por los costados. Lejos, muy lejos. A la altura de los hombros, como rodeando una gran esfera, la llevamos enfrente, a la anchura y altura de los hombros. Iluminamos Yin. Recogemos codos. Llevamos manos a Dabao. Presionamos. Los dedos medios se tocan en el centro del pecho. Sacamos manos. Las llevamos hacia atrás. Y las abrimos a la altura de la cintura. Alrededor todo el horizonte. A los costados giramos palmas hacia enfrente. Seguimos recogiendo el chi en todas direcciones. Llevamos manos a Duchi. Mujeres, mano derecha primero. Hombres, la izquierda. Y sin tocar Duchi, o muy suavemente, hacemos masaje de chi. 9 círculos en contra de las manecillas del reloj. Vamos hacia arriba, derecha, abajo, izquierda. Mente muy profunda en el antebajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en sentido contrario, vamos arriba, izquierda, abajo, derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos nuestra atención profunda en el antebajo, absorbiendo el chi, todas direcciones, el chi y la sangre fluyendo. Suavemente relajamos manos a los costados. Vamos a hacer sentadillas de pared. Puedes ir a la pared o puedes hacerlo en el centro del tapete, piernas juntas, o si no puedes con las piernas juntas ligeramente separadas. Y vamos a empezar relajados. Vamos a ir hacia abajo, pensando sintiendo el Lingmen. Si puedes bajar y abrazar, está bien, si no, hasta donde llegues. Piensa en la coronilla y subes.
relajados, hombros relajados y bajas. Pensamos en la coronilla, sube, llevando la coronilla hacia el cielo y bajas. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube, pensando en Ingmen, coronilla hacia arriba. Baja. Sube. Hacemos una más, baja. Y sube. Llevamos mano derecha a las mujeres, mano izquierda a los hombres, la otra mano encima al ombligo. Llevamos la atención a esa zona que está entre el ombligo y la espalda baja, el Ingmen. Integramos el chi. Colocamos los brazos hacia los lados y lentamente abrimos los ojos. Creo que sí estuve en tiempo. Sí. Perfecto, muchísimas gracias a todos, muy bonita práctica. Y bueno, ya tenemos las anotaciones, vamos a mandar el archivo en cuanto esté listo. Y pues un Joanington para todos y hasta el jueves. Gracias, Andrea. Hasta el jueves. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Va a estar muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.